hablar un poco de las emociones y el arte para ir introduciéndonos en el tema. Es un poco hablar, considero, creo que todo lo que estamos acá podemos llegar a compartir este humilde criterio. Considero que es una de las expresiones más importantes de la naturaleza humana, porque el arte a través de sus distintas expresiones nos va conduciendo o nos va reflejando las emociones. Una imagen, la sonrisa de un niño, una pintura, una melodía, la nostalgia que acarrea. Yo creo que son todas emociones que se pueden llegar a vivir a través del arte. Para eso hemos contado esta tarde con distinguidos especialistas en cinematografía, pintura, paleontología, que nos van a brindar su experiencia, por lo cual, previo a agradecer a las autoridades del Colegio de Abogados, el presidente que cesó en su mandato, el presidente que asume, que obviamente por razones estrictamente institucionales no nos han podido acompañar, pero que sí siempre se han prestado el uno y el otro, el que se va y el que viene, a decir: contamos con el instituto, queremos que este instituto vaya tomando cada vez una performance más destacada, y la inteligencia emocional desde nuestra profesión hoy está siendo un baluarte imposible de soslayar. Con más razón en el tema del arte, que es, vuelvo a reiterar, el canal, el conducto por el cual transitan infinidad de emociones. Vamos a presentar a las autoridades del instituto: la doctora Liliana Donadío Blas, presidenta; la secretaria que acaba de entrar, y a medida que los vaya nombrando, les voy a pedir que querían ver la película que va a proyectar el doctor o una parte, se vayan poniendo de pie para que el auditorio los vaya conociendo. Bueno, encabeza acá mi amigo, el secretario tempranero de todos los días, el doctor Sergio Fuster, abogado obviamente, secretario de un tribunal de familia de la Justicia de Rosario, investigador, cineasta, que ha hecho una labor muy encomiable desde el punto de vista del cine respecto de la familia como institución básica de toda nuestra sociedad. La licenciada María del Carmen Díaz, ¿m? Antropóloga, investigadora, formó parte de la Comisión de Estudios Holísticos y actualmente se dedica a la escritura. La doctora Gabriela Kosovich, abogada, ex secretaria del Fuero Civil y Comercial de los Tribunales de Rosario y pintora. Por eso dije que había varias especialistas. El doctor Miguel Milano, que no está, pero que va a venir porque me dijo: voy y vuelvo. Estoy esperando que vuelva. Bueno, prestigioso empresario de la ciudad de Rosario, abogado y mejor músico que prestigioso empresario. Bueno, y la señorita Ledy López, acompañante terapéutico, universitaria, estudiante de psicología y cantante lírica. O sea que cada uno de los convocados tiene un sesgo artístico. Entonces, desde ese sesgo artístico nos va a poder transmitir cuáles fueron sus emociones. Entonces, doctora, ha concluido mi función. Bueno, buenas tardes a todos y a agradecer la presencia de ustedes. También agradezco al doctor Lucas Galdiano, que es el presidente saliente del Colegio de Abogados, y al doctor Alejo Molina, que ambos tienen algunas actividades entre el traspaso de mando, pero si les era posible se iban a acercar a
esta última culminación del ciclo anual del Instituto de Educación e Inteligencia Emocional. Sabemos que tenemos emociones como la ira, la alegría, la tristeza, la melancolía. Bueno, todas esas emociones se transmiten a través de distintos trabajos que cada uno tiene. Pero asimismo, hay veces que las emociones muy fuertes, como la ira o como la tristeza, a veces se vuelcan a través de las artes. Y es un medio de expresar y de descargar esas emociones, porque las emociones no hay que controlarlas. O sea, hay que manejarlas para los distintos aspectos, porque controlar la emoción es hacernos mal a nosotros mismos. Así que bueno, espero que con los disertantes que vamos a tener, con la doctora que ha expuesto algunas de sus pinturas, porque no iba a traer todas y no tenemos atriles para, tenemos dos y están al ingreso, la escritora que nos va a manifestar todo lo que ella siente o cómo presiente para escribir, la cantante lírica que expresa a través de su canto, y acá tenemos a alguien muy especial que es el cine, que el cine es un arte. Y entonces, como él es un gran cineófalo, nos va a expresar sobre el arte. Espero que disfruten el momento. Gracias por venir. Bueno, buenas tardes. A ver, habíamos quedado, Liliana, 1 hora y media, ¿no? Para arrancar. Bien, para poner las cosas en orden. Los papeles, tengo todo, tengo la furia acá, ¿eh? Tengo la furia, la ira. Bueno, me quiero ordenar un poquito. Antes que nada, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias. Les cuento algo que por ahí no saben. Eh, Yo hace 33 años que trabajo en tribunales, fundamentalmente como soy abogado de familia, en los juzgados de familia. Estuve en un breve exilio en Cañada de Gómez, donde recalé en juzgado de familia. Cuando abre el juzgado unipersonal de familia, ahí estuve en la primera secretaría. Ahora están todos integrados en un edificio que está muy bonito allá, a 90 kilómetros, a 70 kilómetros nomás de Rosario. Eh, Otra cosita, soy cinéfilo, no soy ni cinófilo ni cineasta. Cineasta es el que filma, el director de cine. Y cinéfilo es este personaje como yo que ama el cine de un modo devoto, que, bueno, tiene estas cosas. Por ejemplo, hacemos cada 15 días en el Colegio de Magistrados ciclos de cine que le denominamos el ILBAM, y que, bueno, el año próximo están todos invitados a concurrir, y lo invitamos nada menos que al profesor Emilio Belón, con el que me uno una amistad de muchos años, como con muchísimos otros cinéfilos de la ciudad y del país todo. Todo arranca, no les voy a contar de mi vida porque es largo y es un poco aburrido, no lo quiero aburrir porque para colmo estamos tiempos estivales y no los quiero adormecer. Pero sí les quiero contar que paralelamente a mi trabajo en el tribunal, siempre, como decía, me apasionó tanto el cine, que primero, más allá de que he estado en cátedras de Derecho de Familia, en la facultad en la UNR, paralelamente hacía radio. Me gustaba muchísimo hacer radio y mi programa se llamaba Estación Cine. Y en ese programa Estación Cine, que nace un 7 de julio de 1999, allá lejos en el tiempo, empezaron eh, a venir invitados de lujo, como Leandro Arteaga y tantos otros que hoy son gente que está muy en el mundo cinéfilo y son consagrados en la materia, ¿no? No solamente en la ciudad, sino en todo el país, incluso con repercusiones en el planeta, ¿no? Esos idas y venidas que tienen los cinéfilos en todo el globo terráqueo. Con esta venida de los columnistas se nos ocurrió, con un editor amigo, con el editor de Ciudad Gótica, hacer una colección de libros de cine. Y ahí arranca la colección Estación Cine, que ya tiene 52 títulos publicados. Y que si algún día andan por la Galería Rosario, por ejemplo, en el primer piso, hay una librería que se llama Oxímoron y ahí está toda la colección. Pero bueno,
¿no? Los que amamos el cine no nos conformamos con ver cine, sino que nos gusta juntarnos a ver cine y compartir las películas, y esa militancia cultural nos retroalimenta, eso de charlar las películas, abrir el juego, compartir las miradas, alimentarnos con la opinión y el conocimiento del otro, bueno, hace que cada vez amemos más el séptimo arte y lo valoremos cada vez más. Así que bueno, las primeras palabras eran esas para aclarar esto y para agradecerles no solo la presentación, sino la invitación. Y no es solo de ustedes, Liliana, tu marido, Mónica, María Real, bueno, muchos de los colegas que me han venido invitando en los distintos ciclos del Colegio de Abogados. En este mismo colegio hemos hecho muchos ciclos de cine en otras épocas. Me acuerdo uno muy lindo que hacíamos con Marta Carnielli, vinculado al derecho de familia. Y era muy interesante porque pasamos películas que con el tiempo, algunas de ellas eran nuevitas en esa época y con el tiempo se hicieron como clásicos en la materia. Pensaba por estos días en La Celebración, la película del Dogma 95 de Tomás Vinterberg, que la analizamos en su momento, tenía que ver con violencia interfamiliar. Y ya estoy en tema, ya estoy en tema, no te asustes Liliana, que voy a soltar el tema en cualquier momento. Prometo que voy a ser breve, prometo, no te voy a torturar, no empieces a hacer los cálculos, che, los otros podrán hablar, podrán hacer sus cosas, podrán compartir. Este tipo no lo saco más de acá, se subió y no lo puedo mover de acá arriba, no. Quédate tranquila, Liliana. Claro, claro, exacto. Bueno, voy a ser breve. Lo mencioné hace un ratito a Emilio Belón. Emilio Belón, con Emilio Belón, hola Miguel, con Emilio Belón tenemos el gusto, el placer de compartir jornadas cinéfilas, les decía, y él se mudó hace poquitos días, les cuento una infidencia, él vivía cerca de casa, ahí en Barrio Martín, y se nos mudó para otro rinconcito de la ciudad. La cuestión es que entre tanta mudanza, ¿qué le pasa a un cinéfilo? ¿Qué le pasa a un cinéfilo? Yo, por ejemplo, cuando hice ciclos en el Colegio de Escribanos, estaba el tema de las reglas de autoprotección. Y claro, ¿qué me preocupaba y qué ejemplo daba? En las reglas de autoprotección, a mí lo que me preocupaba, hablar con los escribanos y decir, che, si yo me estoy perdiendo un poco psicológicamente, y la gente que está alrededor, mi familia, por ejemplo, está viendo dónde me ubica, siempre tengan presente, y lo dejo por escrito con un escribano, un acta notarial y todos los recaudos que exigía ahí la cuestión con el Colegio de Escribanos, dejo muy sentado que mi biblioteca va conmigo. Va mi cama, voy yo y va mi biblioteca. Así que mi señora, si quería venir o no, no sé, pero mi biblioteca venía conmigo. Entonces, digo, como para hablar de la faz práctica de lo que es el registro de autoprotección, que a veces nos preguntan qué es y que se incorporó ahora en las restricciones de capacidad. Pero, en definitiva, y el problema de la biblioteca de Emilio Belón, no podía trasladar todo lo que tenía en el departamento. Yo sé si Emilio me escucha contando todo esto, me mata, ¿no? Pero ustedes no se lo van a contar. La cuestión que me empezó a obsequiar algunas cosas, entre las que me obsequió parte de su colección de revistas Caimán, que son españolas. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver todo esto que está diciendo con las emociones? Bueno, ya desde ya que es emocionante para un cinéfilo que te regalen todas estas revistas. Pero no va que justo, y como venimos hablando hace un tiempo de las emociones en el arte y en el cine puntualmente, que es lo mío, me encontré con un especial de las películas de Pixar. Nada más fuerte para hablar de las emociones que las películas de Pixar, y especialmente una que en España se llamó Del Revés y que acá se conoce como Intensamente. Vaya que si recordamos Intensamente, la habrán visto, el que no la vio, solito la vio con un hijo, con un nieto, alguien buscó para verlas porque son encantadoras. Y bueno, dan muchísimas enseñanzas, tienen metalenguajes. Uno podría decir, che, la enseñanza mayúscula es que por más que fantasiemos y nos pongan en una burbuja y que todo sea felicidad en la vida, no funciona. Sin tristeza la cosa no funciona. Eso podría ser
algo de en superficie, ¿no? Las capsulitas, ¿se acuerdan? Que eran los distintos emoticones o los personajes que estaban desde el cerebro digitando todo. ¿Y cuál podría ser lo que subyace ahí para el público adulto que ve la película respecto a las emociones? Bueno, podría decirse que de alguna manera ese monitoreo desde una cápsula, desde un cerebro mayor, gigante, macro, podríamos decir que eso podría simbolizar tranquilamente el rol que hace un monstruo como Hollywood con los espectadores. Podría ser un poco como hilvanan nuestras cabecitas y juegan con nuestras emociones, y sabemos que en Hollywood todo eso se practica y mucho, ¿no? Digo, qué cosa va a tener su efecto, si hay que poner un desnudo a un momento de una carrera de autos o si tiene que haber un crimen. Chabrol en Francia también decía que sin crimen no había emoción en el cine. Bueno, yo me voy acercando al final. Quería decir esto de Hollywood también porque nos golpeó mucho lo de Rob Reiner, este hombre que lo mató el hijo, ¿no? Al menos eso es lo que todo hace aparecer la crónica policial, y salvo que haya algo escondido ahí, pareciera que así ocurrió. 78 años él, 68 la mujer. Este director es el de Misery, por ejemplo, el de Cuenta conmigo, el de cuando Harry conoció a Sally o Sally conoció a Harry, pónganlo como quieran, en cualquier orden, pero un tipo muy talentoso y un tipo muy querido, por cierto. Salvo para Trump, para todos los demás era muy querido. Eh, Digo esto porque seguramente, y como Hollywood se retroalimenta con sus propias historias, pronto aparecerán seguramente alguna película, alguna serie que tenga que ver con esta historia trágica, ¿no? Que ha conmovido a Hollywood. Vaya que Hollywood, y no tan Hollywood, el cine independiente norteamericano, tipo como David Lynch, por ejemplo, les gusta bucear ahí adentro en las extrañezas, en la oscuridad, y todas estas cosas de los crímenes, los suspensos, los aprovechamientos, las extorsiones, todo ese mundo algo oculto en Hollywood siempre ve la luz en alguna película. Por último, quería decir que, bueno, penúltimo, porque después los voy a torturar con unos minutitos de una película de Ingmar Bergman, nada menos, como para que me odien completo. Le voy a pasar 12 minutos de una película, no teman, es nada más y después los suelto. Estoy seguro que no se van a olvidar de mí después de ver los 12 minutos, pero no porque haya nada de sangre, no, no hay ningún crimen, no, no, no. Pero hay eso de que en familia vemos mucho, que son las crisis matrimoniales, ¿no? Y vaya que hay una pequeña crisis matrimonial en lo que vamos a ver. Ya la pasé este trocito, pero me gusta, me encanta pasarla porque aparte me encantan las reacciones. Forma parte de escenas de la vida conyugal. Pero si hablamos de emociones fuertes, vaya si menciono Relatos Salvajes, por ejemplo, ¿no? Eh, por ejemplo, la escena del avión, la primera secuencia de Relatos Salvajes, está basada en un hecho real. Eso lo pueden bucear en cualquier parte. Eh, Tengo hasta un libro, mirá, Liliana, hasta un libro conseguí. ¿Sabes hasta dónde me fui para conseguir este libro? Hasta Bariloche. Es de una psicóloga que trabaja el tema de las emociones en el cine, la descodificación de los sentimientos a través del cine, de Ángeles Walder Helling. Bueno, basta. Hasta yo me aburrí de mí. Les agradezco muchísimo la atención. Si tienen ganas, repito, pregunten por Estación Cine y van a encontrar algún que otro libro. No sé si mi asistente acá se fue del lugar o no. Está acá. Bueno, vamos a poner entonces del minuto 7:45 hasta el 19:50. Vamos a ubicarlo acá. Vamos a ubicarlo acá. ¿Con qué lo ubico acá? Bien manual, ¿eh? Me pasé. Hay que acertarle, hay que tener pulso, ¿eh? Si después no lo sabés parar, no es culpa mía si tiene que ver toda la película y después no pueden hablar, ¿eh?
O sea, acordate que se acuerde la gente, ¿eh? Liliana no me invita más después de esto. Debut y despedida. Y eso que cambió el colegio de manos, pero bueno. Mira, tengo que llegar al minuto 7, pero me paso al 8. Pero quiero arrancar en el 7:45, ni antes ni después. Hay justo, mira, hay una lámpara. Bueno, mira, me pasé 10 segundos, pero les cuento. Eh, Les cuento, pero ¿sabés qué pasa ahora? Culpa de que me pasé los 10 segundos, les tengo que contar de qué se trata. Dos parejas se encuentran, están cruzados acá. O sea, está el marido de una con la esposa de la otra, el marido de una con la esposa de la otra. Ahora se van a dar cuenta enseguida quiénes son los que le van mal en la relación. De todos modos, la historia, la famosa historia de escena de la vida conyugal de Berman, que es una joya total, tiene que ver especialmente con la pareja que se lleva bien, ¿eh? Que son Joan y Marianne. Los que se llevan mal son Peter y Catherine. Todo esto lo expliqué porque, como nos tenemos que pasar 10 segundos, pero sentate y ubícalo, a ver. ¿No va? Bueno, que se queden con las ganas, entonces. Le hice más corta. Encima que le hablé todo esto, lo que le prometí no se lo vamos a dar. No te quepa duda y no sabés lo que falta. Bueno, todo tuyo, ya es tu responsabilidad. Bueno. Yo me voy a levantar, gracias, gracias. Yo ya cumplí, Liliana, ¿eh? Tengo el contrato 2026. ¿Cobraste? ¿Te pagaron? Digo, pata. Ah. Se arranca, si no lo yo. En cualquier momento. Miguel, pongámosle música. ¿Puedo decir mientras tanto? Mientras esperamos. ¿Cuál? No, no sé cómo compartirlo. Compartir video. Sí. Mientras podemos hacer algo de música de cine, ¿no? Iba a decir la misma. Vamos a la próxima. Estaba en repertorio, pero bueno. ¿Por qué no? Dos. Bueno, la película veremos después. Bueno, muchas gracias por permitirme estar acá, por tener la paciencia para escuchar lo que voy a decir. Eh, Liliana, la doctora Donadío, me pidió que hablara acerca de las emociones en las letras. Yo creo que no puedo empezar a hablar de las emociones si no empiezo primero hablando un poquito de lo que es la sensación.
la sensación, la sensibilidad, la capacidad propia del ser humano aparece hace 400.000 años, cuando un grupo de Homo sapiens descubre que es capaz de crear una realidad paralela a la real. Cuando empieza a pensar que si se entierra un muerto, hay que colocarle ofrendas porque la vida más allá va a necesitar esas cosas. Y cuando empieza a creer que existen poderes, que existen dioses, que existen fuerzas sobrenaturales que controlan al mundo. Me estoy refiriendo a los Neandertal, no a nuestros antepasados directos, porque con ellos aparece esta otra realidad en la que estamos inmersos que se denominamos cultura. Y es esa cultura la que ejerce dominio sobre nuestras emociones. ¿En qué sentido ejerce dominio sobre nuestras emociones? En el sentido que nosotros, nos guste o no nos guste, somos los depredadores más grandes que existe en la historia de la vida. Y sin embargo, estamos contenidos. Contenidos en nuestra capacidad de agredir, bueno, algunos no tanto, ¿no? Pero bueno, normalmente estamos contenidos en función de esto que llamamos las cualidades humanas. Y esas cualidades humanas tienen que ver con varias cosas. La primera es la aparición del lenguaje. Fíjense que en muchísimas religiones del mundo, de pueblos occidentales y no occidentales, el mundo y las cosas que existen en el mundo se crean a través de la palabra. En la Biblia misma, Dios crea a través de la palabra a los seres, ¿verdad? Y al hombre, particularmente con la tierra. Es decir, que las emociones, el tender una mano, el cuidar a un hombre enfermo, es lo que nos marca como civilización. Y hablo de civilización no necesariamente occidental, como grupo humano reconocido con la capacidad de querer y entender a los suyos. Ahora, ¿cómo se va produciendo el sentido dentro de esos lenguajes? Bueno, nosotros tenemos, si tomamos desde lo más clásico, podemos tomar a Piaget, por ejemplo, que habla que el aprendizaje del mundo se da a través de un proceso de asimilación y acomodación, ¿verdad? Eso todo lo conocemos, todo lo hemos hablado, alguna vez lo hemos estudiado a lo largo de nuestras vidas profesionales. Pero hay otra cosa que generalmente no se dice de Piaget. Y es que cuando él habla de la diferencia entre esa asimilación y acomodación, está hablando de un proceso dialéctico. ¿Y qué es esa dialéctica? Es la creación de una terceridad que modifica toda nuestra estructura cognitiva. Es decir, yo puedo desde la asimilación recopilar información del mundo exterior, puedo manejar un auto, puedo encender una luz, puedo caminar, puedo reconocer un semáforo. Es decir, reconozco y uso montones de cosas en el mundo de la vida, pero cuando se produce la acomodación, mi estructura cognitiva se modifica por la influencia del entorno, por lo que recibo, y genera una tercera condición que va a ser la próxima estructura de base. A partir de esa próxima estructura de base, se van a manejar mis emociones en el mundo. Bueno, el escritor, como tantos artistas, eh, libera su sensibilidad, porque la sensibilidad la tenemos todos en diferentes grados, pero el escritor libera esa parte de sí. Algunos psicólogos dirían, bueno, sublimamos, sí, es verdad, sublimamos, porque esa es una característica tanto del pintor como del escultor, como del músico. Nos causa placer el escribir, nos permite eh, superar ciertas, a veces, cosas malas y a veces festejar las cosas buenas. Pero esa sensibilidad no es igual en todos, ni en todos los escritores, ni en todas las personas. Hay grados de percepción de eso. Yo no los quiero aburrir con eso, pero les quiero recordar que esto tiene que ver mucho con la capacidad de empatía que tenemos los seres humanos. Es decir, cómo podemos reconocer y sentir al otro, que no necesariamente sea otro humano, sino cómo podemos sentir el mundo que nos rodea de diferente manera. Como escritora que soy, les voy a transmitir eso a partir de leerles dos o tres escritos míos, para no aburrirlos, eh, donde se refleja eso a través de la poesía. El primero que le voy a leer, y acá tengo tu factura, Lili,
se llama orfandad y refiere a algo que vemos todos los días en la calle, pero que particularmente a mí me afectó de una manera diferente. Y dice así: sobre la acera, el drama vuelto plumas de un vuelo para siempre silenciado, en un campo trocado en montonera de trausentes, de motos y de gatos, misterio gris azul tenido en rojo, montoncito de carne vapuleada, que es inicio y final de todo olvido, solo un pájaro muerto en una calle. Fíjense en que la percepción que yo tuve, la sensación que tuve al encontrarme con ese pájaro muerto, a todos puede haber impactado, pero a mí, en mí se transformó en un poema. Cuando se incendiaron las islas, eh, yo pensaba en el dolor de los animales que estaban allí. Y quería ver cómo se podía de alguna manera transmitir eso. Entonces escribí este libro que se llama Islas de Fuego, del cual le voy a leer brevemente dos, tres micro relatos. Sonidos. El fuego los había acorralado y secado el bajío. Entre el espantoso crepitar de los árboles intentaron croar. Sus muertes solo fueron pequeñas explosiones en el infierno. Entre chamizos. No me dejen morir, gritó la cría de un zorrino mientras miraba a sus mayores que se habían vuelto de cenizas. Confusión. Las llamas formaban laberintos infranqueables. Para salvarse, algunas garzas intentaron sobrevolar las llamas. Desde la ciudad pensaron que caían meteoritos sobre las islas. Escape. Artemisa y Diana estaban reunidas con el pombero, contemplando horrorizada los incendios. Cuando el pombero lloró, las protectoras buscaron los corazones de los antiguos para morir definitivamente dentro de ellos. Y el último que les voy a leer es lo primero que coloqué en el libro, que se llama En las islas. El zorzal se convirtió en un pájaro de fuego. Antes de morir, se preguntó por qué la belleza dolía tanto. Yo creo que de esta manera les he dado a ustedes una idea de cómo un escritor puede tomar de la realidad las cosas, darle una forma metafórica, una forma eh, linda, dulce, atractiva, pero que no deja de ser diferente a lo que sienten ustedes. Simplemente que encontró una forma distinta de decirlo. Eso es la sensibilidad, que todos la tenemos, todos porque todos somos humanos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hola, yo soy Gaby Kosovich. Este, bueno, como dijo Sergio, más o menos, yo trabajé más de 36 años en Poder Judicial, así que el ejercicio de mi profesión ha sido de puertas adentro para el tribunal. Bueno, aparte de eso, inicié un recorrido en el tema de la arte plástica. Más que nada, cuando me llamó Liliana, le dije, bueno, a ver cómo puedo encarar.
no quería encarar la conversación desde un lugar aburrido de, bueno, cómo el artista o cómo tal artista transmite esto o lo otro. Yo voy a contar mi experiencia, que a lo mejor a alguno le resuena, ¿no? En el ejercicio de la profesión, haciendo un paralelo, es un tema muy común, todo en la corrida que vivimos, a tanto como adentro del tribunal como los que ejercen, donde todo es tabulado, los términos vencen, los derechos hay que ejercerlos porque si no, bueno, al vencer el término tenemos un montón de consecuencias y eso a todos nos trae un terrible estrés, más todo lo que se vive adentro de una oficina, con todos los términos administrativos y demás. Y bueno, en todo ese camino de recorrido por el Poder Judicial, en una época me tocó ser muchos años oficial de justicia, donde me contacté con una parte de mucho dolor del ser humano, ¿no? Con una parte que no conocía, que era la de afuera del tribunal, y que me puso en contacto con una parte mía que yo creía que la, que la manejaba, pero es una parte cuando uno se enfrenta con partes tristes o fuertes que tiene que asumir. Bueno, así fue que empecé una búsqueda. La búsqueda fue por un taller. Empecé a ir al taller de Rodolfo Perazzi, que es mi maestro. Perazzi es discípulo de Grela, que es un gran artista acá de Rosario, y también de Julián Usandizaga. Entonces, bueno, ahí empecé a descubrir un mundo distinto. En una de las primeras clases me acuerdo que fui, terminé de hacer el trabajo y le dije, no terminé. Y me dice, no, no importa, después lo seguí. ¿Cómo no importa? No, no tengo que terminarlo ahora. O sea, esa idea de tener que terminar con la clase, de no, si no lo termino, lo tengo que terminar la próxima. Entonces, el maestro me empezó a explicar que en las artes plásticas no hay tiempo. El tiempo es el de cada uno, no hay límites, podemos imaginar lo que querramos. Y en ese no hay límites, bueno, no hay límites de donde podemos sacar, que sacamos todos de los mismos lugares, que es la fuente es la realidad, lo que otros artistas hicieron o nuestra propia imaginación. Entonces lo que pensé es, ¿qué pasa cuando uno se enfrenta a ver qué voy a hacer? Porque una etapa es la del aprendizaje. Después viene una etapa donde uno tiene que decidir qué quiero transmitir, qué me gustaría hacer. Entonces, en esa tarea de componer algo en plástica, uno se encuentra enfrentado como a un recorrido de sí mismo, ¿no? Se encuentra con sus temores, con sus miedos, con sus alegrías, con esto me saldrá, no me saldrá. Y después se encuentra con otro tema, que es mostrar lo que uno hace, que esa es otra etapa de emoción que el artista lleva cuando muestra un trabajo suyo, ¿no? Y tiene que estar más o menos, digamos, teflonado como para que a uno le guste y al otro no, porque ese es el gran misterio del arte, ¿no? Una persona hace una obra y a una persona le vuela la cabeza y al otro no le mueve un pelo. Entonces, estamos en un ámbito donde hay una inmensa libertad, ¿no? En contraposición al mundo, digamos, del derecho, donde está todo tabulado y establecido. Y ahí nos encontramos con toda la libertad posible y enfrentándonos a nosotros y a nuestra propia persona. Es como un camino, diría, hasta de autoconocimiento el del arte, ¿eh? Por lo menos eso es lo que yo he experimentado. Y bueno, la idea era transmitirles eso.
que por lo menos lo que yo siento es que lo que lo traspasa al arte son las emociones, tanto del artista como del espectador, ¿m? Porque nosotros también cuando vemos algo, bueno, sentimos cosas. Entonces, las emociones es lo que mueve al artista a querer transmitir algo. Puede ser algo triste, algo lindo, algo alegre, algo misterioso. Lo mismo que pasa con la música. Y bueno, como un comentario que es interesante, a raíz de que ya me retiré del Poder Judicial, pude viajar a la Bienal de Sao Paulo este año. Y bueno, me llamó la atención que en el tema de la Bienal, que era una exposición de 120 artistas a nivel mundial, de donde uno puede ver un montón de cosas nuevas, el tema de la Bienal era centrar en qué es ser humano como práctica. Entonces hablaba del tema de cómo los seres humanos nos podemos entender con algo que es universal, que es algo que vemos. No necesitamos el lenguaje, no necesitamos los idiomas, pero sí necesitamos algo de lo que se habló, que era la gran empatía. Hacía mucho hincapié en la empatía y en la diversidad. No solo como estamos acostumbrados a la diversidad sexual, sino incluyendo la sexual, pero una diversidad de todo, como que todos y cada uno de nosotros somos distintos. Entonces, cada uno de nosotros podemos crear algo distinto y con que creemos algo que a nosotros nos guste personalmente o que nos llene, ya está la tarea. Después vendrán otros que lo verán, compartir o no, o también que alguien lo movilice, eso que otra persona creó. Pero bueno, creo que el tema que atravesaba la Bienal era ese, la humanidad como unida por un tema que era universal, que es el arte, ¿no? Y que a todos nos atraviesa con nuestras propias emociones. Bueno, eso era más o menos. Gracias. Vamos a ir con música de cine.
Acá, ¿eh? Se viene, se viene, se viene, se viene. Son todas películas, Río Guay, dijimos, el guionista en el tejado, bueno, porque es para que vean que también las emociones, cuando algo no sale, hay que acompañar, para que no esté. Entra la emoción, claro, porque si no, no lo vamos a pagar sin querer. Ja, vi har förutsättningar precis som andra människor, men i stort sett så kommer vi överens. Men redan att bli arg så jag kommer av med det. Det låter ju allt vart en gammal. Det var någon som sa senast igår kväll det att själva problemlösheten det är också ett svårt problem. Det är vi hemskt medvetna om att ett liv som vårt har sin farliga sida. Farliga sidor, hur menar du då? Pass engagemang? Jag tycker att det är rätt och kommer fläkt strunt här. Jag blir illamående när jag hör talas om de här nya frälsningsevangeliet. Jag tycker inte så noga. Alltså vad tycker du då? Jag tror på medmänsklighet. Skulle du vilja utveckla det en aning? Ja, jag tror att om alla människor redan från barnsben lärde sig att kryssa om varandra så skulle världen se mycket annorlunda. Ja, sist jag talade min så tack till dig kommer igång. Tack för det. Marianne har folkviset blå ögon, liksom självlysande inifrån. Då jag frågade när hon klarar både hemmet och yrket, lever hon lite invänt som bevarad under en djup hemlighet. Och svarade lite undvikande att det är bra att Johan och hon hjälps åt. Det är fråga om samförstånd, säger hon plötsligt och lyser upp och Johan just kommer in och slår sig ner i den vackra familjära soffan. Han lägger beskyddande armen om hennes axel och hon smyger sin till honom med ett leende av trygghet. Så lämnar jag dem och jag märker nog att det hemligt gläder så att det försvinner så att vi återigen får rå om varandra. Två människor som har mogna tillsammans i äktenskap, starka, lyckliga, positiva motiv och tillvaron. Men som ändå aldrig har glömt att sätta kärleken i högsätet. Det enda som irriterar mig väldigt gärna är det så att det var mina ögon. Ser du inte hemlighetsfullt gift? Det kan jag inte bli så förtjust på sista tiden. Johan, jag har varit väldigt känd för Johan lite omväxling. Han har haft vetenskapligt med 10 år. Jag har aldrig hoppat över skaplen. Är du så säker på det? Visst, jag bestämde mig för att tro på allt vad Johan säger från första dagen. Ja, där hör Katarina. Men Johan ljuger säkert mycket skickligare än du. Ingen dummare. Ja, vilken fantasi. Tråkigt och Nej, det är just det. Folk utan fantasi de ljuger mycket bättre än folk som har funnits. Alltså Peter han pryder sina redogörelser med alldeles för mycket detaljer. Ibland är jag nästan rörd. Jag läste just din artikel i Teknisk tidskrift, till och med jag förstod vad det rörde sig. Ja, det var faktiskt Katarina som hade skrivit den. Det var så att jag var i Tyskland. Och så ringde de och ville ha en artikel på mobilen. Och
Jag ska Katarina satte sig ner och skrev. Jag har läst upp för mig i telefon. Ja, men uppstår inte din artikelnamn, Katarina? Ja, men det är inget uttryck av kvinnoförtryck. Vi jobbar ju alltid ihop. Inte sant? Skulle du inte säga om du visste hur jag har det? Just nu är det för jävligt lätt sagt. Gå här. Men det är väl inte mest sådär. Det är detsamma som Johan och Marianne. Nej, ingenting alls. Tycker bara att Peter är så förbannat klumpig ibland. Ordet var klumpig. Jag sätter det nära i att vara klumpig. Och fantasifull. Det märkliga är att enligt Katarina så är jag egentligen en ryggradslös geniklump. Jo, just det. Därför att vi får alltså inte glömma, nu kommer tacktal, med hänvisning till den nyss absolverade tidningsartikeln, att vi så att säga vistas under ett lyckligt tak. Där det gäller att inte sätta några emotionella skitfläckar. Skål Marianne, tack för maten. Jag kanske inte avundas dig din husliga lycka. Men din genialitet i matlagningskonsten. Ja, faktiskt. Det är verkligen någonting som jag skulle önska att Katarina kunde lägga sig till. Katarina är faktiskt mycket duktig. Tråkigare är att Peter följer vid gifta maken. Detta är ett stående skämt i vårt hus. Jag förstod väl att det var skämt. Va? Det är så att säga ett skämt. Ja. Jag tar och drar in i salongerna med lika mycket. Ja, Johan, vad gör du då? Vad är det som har dragit fram fler gånger? Inte något jäkla till. Nu kommer du kunna diska. Egentligen är det alldeles förbannat gripande. Det som är gripande. I ett äktenskap. Johan och Marianne och Johan. Det är så rörande som man blir gråtfärdig. Särskilt att säga så får man lust att sticka en nål i er vackra ballong. Skulle du göra något? Skål för det. Jag har lyssnat 10 år ensam. Paris, flera 10-årsjubileum. Och inga riktiga råd. Nej, det kan man inte veta. Både Johan och jag gillar att städa. Det där hör du, Katarina. Det är det som du har varit lite för slarviga med. Städningen. Men nu ska det bli andra bollar och i nästa vecka så ringer jag till Marianne och beställer tid. Så får hon ordna skilsmässa. Tråkigt är ju bara att Peter ångrar sig när man nyktrar till. Det var nämligen räknemaskinen på rassla. Den säger så här. Jag ska gå med på skilsmässan. Om Katarina släpper kravet på tillgångarna i Schweiz. Och då säger jag, ja men det är ju mina pengar. Det är jag som har förtjänat dem. Och då säger Peter, det är jag som har mångfaldigat dem. Och du kan ta hela fabriken. Säger jag, det var ju hyggligt. Låta mig få en fabrik i Italien. Som bara blir mer och mer osäker ju mer arbetskostnaderna stiger. Snälla Katarina, jag har sagt Säg till hela att vi kan tiden ha att... hela skiten i Sverige. Med lägenhet och sommarställ och sportstuga och båt och bil och aktier och obligationer. Då säger jag, det är ju jävligt hyggligt. Och låta mig få hela lasset med skatteobjekt. Förlåt mig snälla om jag tar upp vår trevliga samvaro med så här triviala detaljer. Men alltså när Peter börjar tala om att göra upp, då vet jag hur mycket han har druckit. Och precis hur långt vi har kommit före. Jag har sagt det hela tiden. Katarina, hon är affärsman. Med lika betoning på bägge ord. Affärsman. Dessutom så är hon en genialisk konstnär. Och dessutom så har hon en intelligenskvot. Jag vet inte vad. Hon är ju snygg också. En praktkaraktär. I praktförpackning. Jag någonsin har fått komma mellan benen med detta monster av perfektion i mig gåta.
tycker jag faktiskt att vi ska ringa på en taxi och åka hem. Nej, nej. Det var roligt, vi var Nej, nära. nej, men se, Johan, Maria. Hon vill ha små röda sidenband om magen och små rosetter på ryggen, precis som vår barndoms marsipangrisar. Det är mycket nyttigt för deras moral. Att få blicka in i helvetets nedersta krets. August Strindberg. Han sa någonstans: jag undrar om det finns något ohyggligare än en man och en hustru som hatar varandra. Vad säger ni? Är kanske barnportryt värre? Katarina, jag vet ingenting annat än 2 små barn. Längst in så är Katarina en liten flicka som sitter och gråter därför att hon har fallit och slagit sig. Och ingen har kommit och tröstat henne. Och jag sitter i det andra hörnet och lite vuxit upp och gråter därför att Katarina inte kan älska mig. Trots att jag är stygg och vet inte. Ja, en sak kan man vara glad för. Och det är att man säkert vet att det inte finns något jävligare än det här. Därför så kan jag bli mogna för skilsmässa. Förutsatt att du tar ditt förnuft till fånga. Förutsatt att vi samtidigt i varandras närvaro och tillsammans med några tillförlitliga vittnen skriver på all papper. Så att inte den ena kan sätta fast den andra. Vi ringer dig i veckan. Vi har en utmärkt affärsjurist på kontoret. Borgström med FND. Kan hjälpa er med det ekonomiska. Ja, vad säger du, Katarina? Även om vi kommer överens om det ekonomiska så kommer du aldrig släppa mig. Det vet jag. Tror du att du är så jävla oumbärlig, min bästa Katarina? När har du kommit på de tankarna? Det skulle vara intressant att veta. Kan du inte tala om det för mig? Det är för oss. Tvingar mig i alla fall ligga med dig. Eftersom du inte kan få till det med någon annan kvinna. Ditt behov av dåligt samvete, det är gränslöst. Men nu är det slut med Jakob som vill till familjen. Nu har du bara gamle Peter som bryr sig om. Och som har det rätta tålamodet. Så du tror du är ensam? Men det var ju rörande. Jag tror att jag inte har några andra. Jag ska tala om en sak för dig, Peter. Förlåt mig snälla om jag blir lite rakt på sak. Men Peter utmanar verkligen sanningen och kan behöva lite upplysning. Jag ska tala om en sak för dig, Peter. Det är att det äcklar mig så fruktansvärt. Jag menar fysiskt. Jag skulle kunna köpa mig ett ligg var som helst. Bara för att skölja ut det i mina könsorgan. Så går en dag ifrån vår tid och kommer icke mer. Och än en natt med Herrens frid till jorden säkes ner. Men du förbliver den du var. O Herre, först av nåd. Våra nätter, våra dagar. Du tecknar i ditt råd att du kan delas med det. Jag hoppas verkligen att inte det blir någon fläckar på mattan. Jag vill bli med likör. Nu får vi skriva en räkning. Jo, gör det! Jag måste hämta kaffe. Jag är ganska berusad. Jag måste förlåta oss. Vi brukar förföra oss på det här sättet, men ni är våra bästa vänner. Ni är våra enda vänner. Förlåt mig.
Nu ska vi ringa efter en taxi. Så jag tar min Bagdetino med mig hem så kan vi fortsätta avsluta hos er. Finalen brukar inte vara särskilt lämpad för publiken. Mycket tackar. Bueno, hasta ahí. Vamos a apagar esto. No sé cómo. Apriete. A ver, dos palabritas nomás. Esta genialidad es de Ingmar Bergman. Ustedes lo conocen, muchos de ustedes. Esto tiene continuación, es más, la película toda es una joya. Pero bueno, si la jornada de hoy trataba sobre emociones, yo quería de que no nos olvidemos que parte de todo esto lo transitamos en el derecho de familia. Cuando alguna parejita no se lleva bien, y yo que vengo de antigua data, cuando estaba el 202 del Código Civil y las cuestiones subjetivas se planteaban en los expedientes, cuestiones como estas se trabajaban, ¿no? Y los testimonios y toda la prueba que se colectaba reinaba sobre estas cositas. Pero bueno, yo quería ese golpecito de emoción que tiene el derecho, que tiene cosas tan hermosas como por ejemplo esto de Nata por estos días, este chiquito de 14 años que se abrió el juego para su adopción, que es algo tan gratificante, pero bueno, tiene estas otras cosas y toda esa complejidad llega a los tribunales y ahí estamos de un lado y del otro del mostrador para hacernos cargo. Che, muchas gracias en serio y gracias por verla, este trozo de la película. Gracias, Miguel, ¿eh? No, no, permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud, identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal, de las caídas, es darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida.
Muchas gracias. Bueno, arrancamos así, ¿eh? No esperaba arrancar así. Yo me traje acá apuntadita algunas cosas porque los nervios uno nunca sabe cómo pueden traicionar. Así que pido disculpas las desprolijidad, que me traigo acá el machete. Primero que todo, sumamente agradecida de estar acá presente para hablar de una temática que convoca desde un lugar tan humano, ¿cierto? Permiso de tomar un poquito de agua. La verdad que estoy muy agradecida de estar compartiendo escenario además con semejante artista. Un aplauso para el maestro Milano, por favor. Es primera vez que tengo el honor de cantar junto a él al piano, así es que muy agradecida. Agradecida de Lili también por haberme convocado y gracias a Mari porque fue el nexo conector y por supuesto a todos quienes están acá presentes y hacen posible este espacio. Bueno, yo les cuento un poquito. Yo soy cantante, lírica y popular también. Me formé en la UNR y también en Chile, que es mi país natal. Vivo acá hace muchos años. Soy acompañante terapéutica, me recibí el año pasado en la UNR, pero también soy estudiante de psicología y de locución. Así que como escuchaba que le gustaba la radio al doctor Sergio, me encanta que también algo impensado para mí, que en el ámbito legal hubieran tantos artistas, porque tenemos varios artistas acá de esta jornada. Y ahí es cuando uno también nos lleva a reflexionar, ¿cierto? Qué importante es el arte, independiente de las estructuras sociales, ¿cierto? Y cómo eso puede conectar nuevos lazos también, ¿no? Bueno, en el caso mío, el arte impactó desde muy pequeña, desde muy chiquita. Siempre fui muy creativa y muy inquieta. Y por ese motivo es que cuando mis padres vieron de que el tema del arte era parte de mí, fue como que naturalmente fueron acompañando y me empecé a formar desde muy pequeña. Ahora, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el acompañamiento terapéutico con el canto? Y ahí viene lo loco. A mí me ha pasado que a lo largo de los años, el tema de la música, si bien tiene, así como pasa especialmente en lo que es la música clásica, que la estructura, la disciplina y la repetición es un pan de cada día para generar esta memoria musical y una buena técnica, ¿cierto? Eh, el tema me pasaba que con el tema de la música clásica, si bien es algo que llevo muy dentro, necesitaba conectar también no solo la música en base a esa estructura que nos exige la partitura, sino que también permitiéndonos descubrir como humanos, por así decirlo, más allá del artista, en cómo esa música la podemos transformar e interpretar de una manera particular, que eso la haga única. Y una de las cosas maravillosas que tiene la música, en particular la voz, es eso, que una voz es única, única e irrepetible, porque así como podemos haber miles de sopranos, cada soprano es diferente. ¿Por qué? Porque independiente del rango vocal, también hay una estructura biológica que nos sostiene. Hay cavidades que nosotros en el canto le llamamos resonadores, por donde, cierto, la música permite que sea audible para el afuera, que se pueda proyectar. Y por eso también pienso, ¿no?, en los instrumentos como el piano, que en este caso es electrónico, pero el piano acústico es de madera. La madera sabe de música mucho antes que nosotros. Piensen en todos los árboles que gracias a ellos construimos instrumentos musicales, pero sobre esos árboles habían pájaros cantando. Y ahí es cuando pienso, ¿no? Qué maravilloso que es el canto también, ¿no? Como los pájaros. Y dentro de este bagaje de lo que implica la experiencia de la enseñanza del canto, porque también doy clases de canto, me fui encontrando con realidades e historias muy personales, en donde la música ha sido básicamente una fórmula de salvación. Y ustedes dirán, qué exagerado. No. Y les voy a explicar por qué. Porque muchas de las personas que han llegado a mí a aprender a cantar han sido de diferentes edades, desde niñitos hasta adultos mayores. He llegado a tener alumnos de más de 80 años de edad inclusive,
Y ahí es cuando te das cuenta que muchos el tema artístico les mueve, pero por cosas de la vida, por responsabilidades o por prioridades, la han dejado de lado. Y cuando empiezan a conectar con la música, descubren cosas que ni ellos sabían que tenían dentro. Y ese proceso de aprendizaje, por más que implicar una disciplina, una memoria, un esfuerzo, se convertía en una motivación para expresar. En el caso de la música, me pasó que, yendo también en otras instancias a cantar en geriátricos, en hospitales, inclusive en cárceles, he participado en intervenciones culturales en cárceles. No sé si ustedes saben, hay un programa que hay en la provincia que funciona en conjunto con la Facultad de Psicología, el área de extensión de la Facultad de Psicología. Esta área de extensión tiene un programa que se llama Melodías Repensadas. Y este programa va a las cárceles con especialistas en el área de salud mental, por supuesto, en conjunto con artistas locales. La mayoría somos de acá de Rosario y pertenecemos a una asociación civil, algunos de ellos, que se llama Canción Urgente, que por lo general Canción Urgente es la que está nucleada, por así decirlo, con la Facultad de Psicología para hacer estas intervenciones culturales en cárceles. Y a mí me llamó la atención y dije, bueno, me voy a anotar a ver qué pasa dentro de el cursado que yo estaba haciendo en paralelo de acompañamiento terapéutico. Y cuando llego ahí, en mi caso me tocó trabajar en el penal juvenil. Uno, en mi caso soy mamá además, ver chicos adolescentes como mi hijo en un contexto de encierro y yo llevarles música era como muy choqueante. Y de esa estructura en cuanto a la institución, tener que pasar todo un protocolo, ¿cierto? Hasta poder llegar al, al- al alumno, en este caso, fue todo un proceso transformador. Y ahí es cuando te das cuenta también cómo la música nos puede ayudar en un contexto de encierro, pero también en el ámbito de salud mental y emocional, por supuesto. En el caso de intervenciones culturales en cárceles, muchos de los chicos que están ahí inclusive crearon nueva música, que para nosotros los académicos, comillas, quizás no tendría una categoría específica de género musical. Bueno, ellos crearon su propio género musical, por ejemplo, la cumbia testimonial, como le llaman ellos, y que esa cumbia testimonial es música que ellos crearon con ayuda, por supuesto, de los talleristas, quienes fuimos talleristas ahí en el ámbito musical. Ellos escribían las letras y después, gracias a la ayuda de los talleristas, iban creando la música. En el caso de la cumbia testimonial, surgió algo muy interesante, y es que los presos podían expresar a través de estas cumbias su propia historia de vida antes y durante el encierro. Y eso fue una gran herramienta también para pedir perdón a sus familias por los errores cometidos. Es muy fuerte, pero a su vez es muy transformador, porque sin querer queriendo, con un virome y una hoja, lograron transmitir dolor que transformaron en música. Entonces, ¿cómo no voy a pensar inevitablemente en el rol de la música en el ser humano como herramienta fundamental para la salud mental y para la salud emocional? Piensen por un instante, inclusive a propósito de contextos de encierro, en lo que fue la pandemia. La pandemia sin duda nos removió internamente, pero si no fuera por la música, yo creo que ya la mitad estaríamos totalmente locos, porque la música nos sostuvo. A mí muchas veces me pasó de subirme a la terraza de mi casa. En ese entonces yo estaba viviendo en una casa de pasillo y me ponía a cantar en la terraza y escuchaba de los edificios los aplausos. La gente encerrada se asomaba al balcón en plena pandemia para aplaudir. Y ese fue el mejor público. Pero así también estaba la contraposición. Muchos artistas nos podíamos salir a cantar. Y en su momento hicimos, me acuerdo, un streaming con varios colegas en el Teatro de la Comedia, con un teatro vacío, literalmente. Y cantar a un teatro vacío es lo más doloroso que le puede pasar a un artista,
No por el hecho de que no haya gente que aplauda, sino por el hecho de decir a quién llega esto que estoy transmitiendo. Entonces, repito, la música es muy importante, pero si lo tomamos más allá, lo pensamos como una herramienta, más allá de lo comunicativo, sino de lo expresivo, podemos transformar muchísimo y podemos también generar más empatía, podemos generar trabajo en equipo, podemos aprender de la disciplina, podemos transmitir valores. Por eso que también yo pienso que es importante recordar eh, que la música no tiene edad, que eso también es algo importante. Estamos acostumbrados a una sociedad donde hay que tener edad para casarse, edad para tener hijos, edad para terminar una carrera. Yo en mi caso no es la primera carrera que hago y sigo estudiando a mis 30 y largos pirulos. ¿Y por qué? Porque al ser humano nos gusta curiosear un poco, ¿cierto? Y aprender cosas nuevas. Y si podemos hacerlo con la música, ¿por qué no? Una vez me preguntaron, Lady, ¿todos podemos cantar? Sí. Y me decían, pero si yo canto como un perro. Claro que sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados a la cultura del resultado. Queremos ya el resultado. Yo ya quiero cantar a lo Whitney Houston, un poco más. No, cada voz es única, cada voz transmite algo diferente y ahí es donde tenemos que encontrar cada quien nuestra propia voz y trabajarla con paciencia. Y ahí nos damos cuenta que todos podemos cantar, porque en el fondo es un ejercicio cognitivo la música. Estás aprendiendo de todo un poco, matemática, lengua, biología, de todo. Es muy completo, por eso es que se usa mucho como terapia en general, ¿no? Si no, no existirían musicoterapeutas, ¿o no? Entonces, para ir cerrando la idea, creo que es importante que nos acerquemos a la música, romper con la estructura, animarnos a escribir y quién te dice después a raíz de eso que surja una melodía o una canción y pensar también qué es lo que escuchamos, porque también qué es lo que escuchamos, lo que elegimos escuchar, no solo en lo artístico, sino que en la vida. Dice mucho también de lo que queremos saber y lo que nosotros decimos a los demás y lo que comunicamos y lo que cantamos a los demás. Es el mensaje que habla mucho de nosotros también, en mi caso como artista. ¿Por qué elegí honrar la vida en el día de hoy? Porque considero que eso es algo que nos convoca a todos acá, en este momento. Queremos honrar la vida, ¿cierto? Queremos avanzar y trabajar la parte emocional. De hecho, he tenido pacientes con patologías complejas, algunos con temáticas de condiciones en salud mental. Y la música ha sido gran motor inclusive para sobrellevar tratamientos muy complejos. He tenido alumnos con bipolaridad, alumnos con esquizofrenia, alumnos con autismo, alumnos con síndrome de Down. Y a todos los atravesó la música de alguna manera. E inclusive hasta le ha permitido mejorar el desarrollo del lenguaje porque a través de la palabra, que en este caso la usamos en función de la música, muchos, el caso particular de una alumna que tuvo una ACV, por ejemplo, pudo volver a articular y gracias a la música. Entonces, no desmerezcamos el arte como parte importante de la construcción cultural que nos atraviesa como seres humanos, pero también como una gran herramienta de conexión y de expresión. Así que bueno, muchas gracias y nos despedimos con una canción, maestro, ¿no? Obviamente, sí. Si la quieren cantar conmigo, yo no me enojo. Mirando atrás y puedo ver mi vida entera y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor, lo conocí
y recibí compensaciones. Seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró 1001 recodos y más, sí, muchos más. Vive a mi modo. Esa fui yo que arremetí hasta el azar, quise perseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Amén. También sufrí y compartí caminos largos. Perdí, rescaté, mas no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí si amando di todos mis sueños. Lloré, sí, y reí. Fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar? Si yo aprendí a renunciar, si hay que morir y hay que pasar, nada dejé sin entregar, porque viví, siempre viví a mi manera. Muchas gracias. Bueno, la verdad que esto de tener que terminar, después de haber escuchado tantas hermosas palabras y cosas, yo quiero agradecerle a Liliana, ante todo, a Mercedes, nuestra presidenta de la Comisión de Alianzas Institucionales, que durante estos 2 últimos años hemos tenido el prestigio inmenso de poder compartir junto a Claudia y a varias colegas y varios colegas que nos acompañaron. Eh, Tuve la dicha muchos años, muchas veces, de presidir la Comisión de Cultura de este colegio, porque realmente era lo que sentía, no el tema jurídico, sino el tema musical. Y cuando era chico y me obligaban a estudiar derecho, porque yo no quería ser abogado, quería tal vez ser escribano, me puse a mirar quién eran los músicos que eran abogados. Tanto Stravinsky, Verdi, Alberdi, Alcorta, fueron abogados músicos. Digo, bueno, ¿por qué no puedo serlo yo también? Y bueno, fui un buen músico, como verán. O un poco. Eh, la parte que me toca, dicen que los jueces hablan por sus sentencias. Los músicos hablamos con nuestra música, así que creo que es muy breve lo que voy a hablar como palabra, pero sí quiero expresar algo y me encantó poder compartir realmente este escenario con cada uno de ustedes porque el tema antropológico, el tema que tiene que ver, parece mentira, en un momento
empecé a dirigir la banda municipal de Rosario y creí que había inventado el sistema de música donde los chicos aprendían sin saber música a tocar un instrumento. Después me enteré que un tal Suzuki se me había adelantado. Después también me la creí que como no tenía guita la municipalidad y yo tenía que enseñarle a los chicos, aprovechaba a los mejores chicos para que le enseñen a los que entraban. Y yo no sabía que eso lo había inventado un tal Laines, y era el sistema Laines. Bueno, todos nos creemos a veces, y también había creído que hace un mes atrás me había ido a querer formar la banda de los presos, porque dije, hoy un preso que sale, trabajé mucho jurídicamente, no jurídicamente, sino musicalmente con los procesalistas penales, porque el grupo Los Tordos estaba, entre otros, con Víctor Corbalán y varios procesalistas penales, ¿no? Incluso hasta el que fue ministro en Córdoba, ministro de gobierno, Pepe Caferata Nores, fue parte de Los Tordos acá en Rosario, ¿no? Aprovecho para recordarlo, el doctor Padilla, Raúl Gallardo, Marquito Sandino, Eduardo, ya lo dije, Eduardo Padilla, Roberto Caravaca Pasos, que tantos años hemos hecho música por aquí. Entonces sí quería contar un poquitito ese tema que justamente hace un mes atrás estuve hablando con todos los capos de la cárcel para intentar que estas personas que estaban en 5 años, 4 años más o menos de cárcel, en 1 año o 2 años podían salir tocando un instrumento musical y podían salir a hacer aunque sea cumbia o armar algún mariachi o el día de mañana formar parte de una banda de música. ¿Por qué? Porque durante 38 años fui el director de la banda juvenil municipal de Rosario. ¿Cuál era mi intención? Quería dirigir la banda de la segunda ciudad de la Argentina. ¿Dónde la formamos? No en cultura, sino en promoción social. ¿Dónde ensayaba? En la vieja hebraica que ustedes recuerdan, Santa Fe 638. 2 escenarios magníficos, vista al río, monumento a la bandera, pero no venían los chicos a tocar. ¿Por qué? Porque la banda la forman generalmente gente de un nivel socioeconómico bajo. Porque en una ciudad tan importante como Rosario, la música no es tan importante a veces en algunos lugares, sino que hay tantas cosas para hacer, hasta para aprender polaco, cosmética, lo que sea, pero en los pueblos, pequeños pueblos, sí, la banda de música es parte social. Entonces se me ocurrió viendo la banda de Salto Grande, con 2000 habitantes, tener una banda de 50 personas bárbara. Dije, ¿y si me voy a formar una banda a los Fonavis? Y así se me ocurrió algo que sí inventé yo, llevar la banda a los barrios. Y así fundé la primer banda en el Fonavi mejor económico que había en Rosario, que era el de Ovidio Lagos y 27 de febrero. Ensayábamos abajo de las gradas del estadio municipal. De allí salieron mis mejores alumnos y ya mandé 2 y formamos una banda, ni más ni menos que en la punta de Rosario, en el Matadero, allá en lo que hoy sería el Distrito Sur. La otra banda, Rullón y Seguí. La otra banda en la zona oeste, la Quinta Luciani. Y la otra banda la formo dentro de un hogarcito de huérfanos que llamaba Oprovi. Así logré una banda con 200 chicos que con mis propios alumnos iban y ensayaban lo mismo que yo ensayaba en la banda madre. ¿Cuál era el fin de todo esto? Que de los 200 iba a elegir los mejores y saldría la mejor banda. Pero después también el proyecto mío seguía con que los adultos que habían formado parte de una banda, armarle una banda de música también. ¿Por qué? Por eso de las emociones. La música sacó a esos chicos y también tuve chicos con problemas especialmente psicológicos, que la mamá me decía, doctor, usted curó a mi hijo. Yo ni sabía lo que tenía el hijo. Yo lo único que le di fue un tambor porque lo vi que lo único que podía tocar ese chico era un tambor. Bueno, tenía un problema justamente que no coordinaba y terminó coordinando gracias a la música.
Gracias a eso ningún chico se dedicó a la droga, gracias a eso hoy el director de la banda de policía es uno de esos chicos, gracias a eso hoy el director de la banda más importante del ejército argentino es un rosarino, un teniente coronel, el maestro Sergio Mastrandrea, ciudadano ilustre de Rosario, porque cuando un colectivo nos lleva por delante a 10 chicos, él se tira adelante y salva a 7. A uno le cortaron una piernita, pero siguió con la música y siguió tocando. La mitad de la banda de policía hoy está formada por esos chicos que también pasaron por la música. Entonces, decía, la música, el derecho, el arte, todo nos permite emociones. Y en mi caso personal, la emoción que me daba en el corazón a mí era el poder ver gente feliz, ver gente que pudiera vivir de algo que le puse esa semillita que nunca pensé que lo iba a lograr, porque mi papá no me dejó meterme en el ejército porque quería a su hijo abogado, quería a mi hijo el doctor. Y la verdad que, bueno, no fue tan malo, no fue tan malo. Viví algunos años acompañado muy bien jurídicamente, y trabajando también, ¿por qué no? Como abogado. Pero, como decía, me voy con algunas cositas, como hacen los jueces con sus sentencias, con mi sentencia, haciendo un poquito de música y agradeciéndoles el cariño y el acompañamiento que siempre me dan constantemente. Creo que este es mi cuarto o quinto concierto en el año en este lugar, así que gracias a todos los que me soportan haciendo música.
Nos vamos con la marca San Lorenzo. Por favor. ¿Qué pasó? Hoy se deja de corceles y de fe, con la huella. La para no le que hay. El derecho llegamos de Grecia, para el próximo. Tu vida rinde haciéndose inmortal, hermoso error, verdad naciente. Así, salvo su amor, Dani, verdad naciente. Muchas gracias. Teme, honor, honor, cabra. Bueno, si esperan un minutito, vamos a hacer un reconocimiento, porque el Instituto de Inteligencia Emocional no intervino solo en este evento, sino que también está la Comisión de Cultura y la Comisión de Alianzas Institucionales que integran este colegio de abogados. No tengo interés en... Bueno, de ahí en más, la señora presidenta de la Comisión de Alianzas Institucionales, la doctora
Mercedes Alserrat, presente acá, también nos va a dirigir una palabra de cierre y va a aprovechar para entregar unos diplomas de reconocimiento, ¿eh? Y invitarlos, por supuesto, después al break, porque los abogados siempre terminamos comiendo. Los que somos alvaradistas, y con mucho orgullo, los que somos alvaradistas, de ese famoso maestro que Dios lo haga vivir 100 años más, porque nos siga haciendo falta en el derecho, guitarrero y cantor, dijera Horacio Guaraní. Bueno, decía que también todo pasa por la comensalidad, así que cuando terminemos de acá, algo vamos a comer. Chicas, basta, Bueno, ya. 2 minutos, ¿no? Cobrar, Bueno, gracias a todos por venir y por acompañarnos. Yo solamente quería agradecer. Bueno, gracias a Lili que nos invitó a colaborar en esta actividad. A todos los artistas invitados, Sergio Fuster, Gabriela, Ledy, la doctora María del Carmen González y el amigo Miguel Milano. Quiero agradecer a todos los presentes que nos han acompañado a lo largo de estos 2 años, porque, bueno, fueron el alma de cada actividad, de cada encuentro. Y ha culminado, ha cambiado el presidente del Colegio de Abogados en el mandato. Terminó el doctor Lucas Galdeano, hoy no pudo estar presente, pero es el que nos incentivó para que podamos trabajar en equipo. En equipo la comisión y otras comisiones. Y como dijo Gabriela, una cosa es del lado del pasillo nosotros, por ejemplo, como abogados litigantes, y otra es encontrarnos fuera del tribunal y generar otros vínculos con gente que a lo mejor no había contacto y que fue muy lindo esta vez trabajar con Lili en equipo. Así que quería agradecer a todos y a los amigos de la Comisión de Alianzas, porque sin ustedes, Claudia, Miguel, Alcira, que hoy no está, no hubiese sido posible. Ahora le vamos a entregar unos certificados a los que participaron, así que si se pueden acercar, Sergio Fuster. Eso es lo que era. Gracias.